Lo voy a leer otra vez. Declaración jurada sanitaria para propietarios no residentes. ¿Así se llama la ordenanza? Exacto, así es una ordenanza que surge del seno mismo del Comité de Crisis, que es un ente, por así decirlo, que fue creado en el mes de marzo, cuando se dio la pandemia, interdisciplinario, o sea, están todas las áreas funcionando, incluso el Poder Legislativo, ¿no? El Consejo Deliberante a través de mi presencia como presidente del Consejo y del concejal Pablo Perrone, que es el presidente de la Comisión de Salud. Ajá. Así que bueno. ¿De qué se trata Sí. la ordenanza? ¿Qué significa? ¿Pueden empezar a venir los propietarios no residentes? Pueden empezar a venir, pero siempre con las causales que están previstas en el decreto 297 del 2020, que son muy específicas, más allá de las actividades que están comprendidas como actividades esenciales. También hay situaciones como son los casos de fuerza mayor, de trámites impostergables e incluso mudanzas para residencia efectiva, siempre y cuando esa mudanza no venga de un lugar definido por el Ministerio de Salud como de transmisión local. O sea, O de sea, lo que de es el Buenos AMBA, Aires, ahora, AMBA, no. exacto, principalmente ahora las que están definidas de esa manera son casi todas las grandes urbes del país, principalmente el AMBA, ahora incluso Mar del Plata recientemente, Sí. creo que Bahía Blanca también, Ujú. de lo que es provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no acompañó la oposición esta ordenanza y tuvo que ser aprobada por el doble voto de la presidencia? La verdad no hubo ningún motivo así objetivo contundente. Yo principalmente le pregunté al concejal Elors, que era el que tuve más a mano, más cerca, lo que dice que consideraban que no era necesario que este proyecto salga por ordenanza, que bastaba con que saliera por decreto. Así que nada, esto fue explicado muy claramente de qué se trata esta declaración. Como te explicaba al principio, no es que habilita libremente al ingreso de propietarios, sino que está encuadrado en lo que es el decreto 297, el decreto nacional que restringe la circulación en todo el país y que prevé estos motivos. Lo que estaba ocurriendo en Pinamar, como ocurre en la mayoría de los municipios, es que ni siquiera se estaba contemplando estos casos por la imposibilidad de constatarlos, ¿no? Sabemos que el permiso único de circulación es de muy fácil acceso, Obvio. Cualquiera lo puede bajar, y nosotros entiendo que tenemos la responsabilidad también de proteger a Pinamar, de proteger a la ciudadanía, y nos pareció muy atinado desarrollar una plataforma online, como lo es la declaración jurada sanitaria, que le permita al Estado, al Poder Ejecutivo, administrar estos ingresos y al mismo tiempo obtener información vital para empezar a hacer proyecciones, como bien decías en tu introducción, de cara a la temporada, ¿no? Bien, ¿cómo sería el mecanismo? El mecanismo es un procedimiento por el cual el propietario que desea ingresar o que tiene la necesidad de ingresar tiene que contactarse en primer lugar al Centro de Consultas por Aislamiento, que es un centro de consultas por WhatsApp que fue establecido en el mes de marzo, o es decir, cuando empezó la pandemia. En ese momento es entrevistado por un operador respecto de estos motivos y en caso de encuadrar en las causales previstas en el decreto nacional, se le habilita una declaración jurada online. Bien. Si no, no. O sea, para que te des una idea, empezamos en modo de prueba con esto hace 10 días y hubo alrededor de, te diría, cerca ya a esta altura de las 1000 solicitudes. Pero por y bueno, supuesto. fueron rechazadas el 70% directamente por el operador. Ajá. Y después se pasa al segundo paso, valga la redundancia, que es el completar la declaración jurada online. Acá se le va a pedir, obviamente, que certifique la titularidad de la propiedad, que después información sanitaria, si tuvo COVID, que adjunte el alta, que es muy importante, el alta SISA o cualquier otro certificado que pueda demostrar que cuenta con los anticuerpos. Después si no información tuvo? de salud. ¿Cómo? ¿Y si no tuvo COVID? Si no tuvo COVID, esa persona va a tener que venir, o digamos, se le va a habilitar el ingreso, pero va a tener que cumplir con el aislamiento. Eso es algo que la persona lo suscribe, da la conformidad en esta declaración jurada. ¿14 lo cual, días?
14 días como máximo. Lo que ocurre es que si vos expresaste un motivo, por ejemplo, uno que me acuerdo ahora que fue reciente, una persona que le habían informado que tenía un caño roto en la casa, que le estaba generando esa pérdida de daños en la vivienda, la cantidad de días tiene que estar asociada al motivo por el cual está ingresando, ¿no? 14 días es un máximo que no se está habilitando. Generalmente son ingresos por 1, 2, 3 días para solucionar determinado problema o para hacer determinado trámite. En ese caso, también se le pide una persona de contacto local. Obviamente, esto es obligatorio, porque si vos venís y tenés que estar aislado, no podés hacer trámites, no podés salir de tu casa, no podés hacer compras, ¿no? Entonces se le pide una persona... ¿Y si no conoces a nadie? Si no consigue a nadie, ahí te tengo que aclarar algo que no te aclaré al principio. El aislamiento obligatorio es para personas que vienen de lugares definidos como de transmisión local, o sea, desde el AMBA. Estas personas sí o sí van a tener que hacer el aislamiento, pero si vienen de otro lugar que no está establecido como de transmisión local, están exceptuadas de hacerlo. O sea, ahí ya tenemos otro grupo de personas. En el caso del AMBA, si vos estás obligado a hacer el aislamiento y encima no tenés a nadie a nivel local, no vas a, digamos, no tendría sentido que vengas. Bien, o sea, no sería autorizado. No sería autorizado, pero te digo que en la mayoría de los casos, por no decirte en todos, cuentan con alguien acá, ya sea familiar, amigo o empleado o alguna persona que le está dando servicios como de mantenimiento de parques o servicios de limpieza doméstica. En general siempre están informando de alguien que pueda asistirlos. Te consulto, una persona viene a Pinamar porque como vos, con el ejemplo que vos habías puesto, tuvieron un problema de pérdida de agua en la casa. ¿Tiene que estar estos 14 días adentro o no? Pero tiene que sí o sí tener contacto con un plomero. O sea que sí o sí tienen contacto con... O sea, se pone en riesgo la gente. Sí o sí va a tener contacto con la persona que va a tener que asistirlo, siempre con el resguardo habitual, ¿no? Como cualquier persona que tiene que pasar por una situación así, siempre es asistida por alguien, pero con las medidas de distanciamiento principalmente y de protección interpersonal. ¿Solamente pueden venir los propietarios y que así lo acrediten? Es decir, ¿solo puede venir la gente que figura en la escritura o comprendí mal? Tienen que acreditar la posesión de ese bien, porque también, como te contaba al principio, están previstas mudanzas. En ese caso no es una persona, puede ser un propietario que se muda a su residencia acá, pero también puede ser una persona que alquiló, que por una situación X de fuerza mayor tiene que dejar su propiedad en su lugar de origen y se muda al partido de Pinamar para una residencia efectiva. Obviamente ahí va a tener que acreditar mínimamente un contrato de alquiler con las características mínimas legales, claro, obvio. Y obviamente que certifiquen que es para una residencia efectiva. Estamos hablando de una residencia efectiva que no puede ser menor de 6 meses, entiendo, ¿no? Como algo mínimo. No es para un alquiler de una semana, de un mes, de 2 meses. Una consulta más, porque aparte imagino que debe haber 10.000 cuadros de situación. Una persona que es propietaria, pero está a nombre de otra persona la casa. Y ahí no estaría pudiendo acreditar esa titularidad, salvo con algún tipo de servicio. Acá, digamos, el tema no es ponerse tampoco en posturas extremadamente estrictas. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos hacia una flexibilización, ¿no?, de la cuarentena. Las medidas que están tomando Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional, la provincia, son todas tendientes a la flexibilización. Entonces, toda esta primera instancia que se logró ordenar, tiene que tener en cuenta este aspecto y tiene que tener en cuenta la situación a la cual se aproxima la comunidad de Pinamar cada vez más cerca que tenemos, ¿no?, que es la temporada a menos de 4 meses. Hoy en día, obviamente, pensar en la temporada es difícil, pero sí todo lo que podamos hacer a nivel local hay que hacerlo.
para llegar preparados a ese momento. Alguna objeción que recibimos respecto a esta ordenanza, en principio, digamos, antes de que fuera explicada como te lo estoy explicando, que fue comprendida por los concejales, era, bueno, si ya existe el permiso de circulación nacional, ¿por qué meter una declaración jurada o por qué no seguimos como estamos? La realidad que no se podía seguir como estábamos porque muchos propietarios nos planteaban situaciones que legalmente estaban encuadradas y nosotros les estábamos diciendo que no podían ingresar. Obviamente, sabés que Pinamar ha tenido un concepto bastante flexible en relación a a la normativa nacional. Hay partidos vecinos que son mucho más duros, incluso están llevando controles que son totalmente ilegales, digamos, totalmente ilegales. ¿Eso a qué lleva? Por ejemplo, el Partido de la Costa con un control sobre la ruta, sobre una ruta provincial con personal municipal, ni siquiera con policía, Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, y más cuando venís con un permiso de circulación emitido por la autoridad nacional. Pero hemos tomado conocimiento de situaciones muy extremas. Hace pocos días me llama el jefe del cuartel de bomberos de policía de Cariló, que vive en el Partido de la Costa, que no lo dejaban salir y que si salía cuando volvía tenía que hacer 14 días de aislamiento. Bueno, eso no figura en ningún lado, es ilegal plantearlo, más aún a un funcionario policial. Pero aunque no fuera funcionario policial, si estamos hablando de municipios que no están definidos ninguno de los dos como de transmisión local, no se le puede exigir a la persona que haga el aislamiento. ¿Y Gesell? ¿El comportamiento que tiene Gesell, que no deja entrar a nadie? Bueno, yo la verdad, en la experiencia personal que tengo con Gesell, no me han llegado muchos casos extremos, pero te digo, en mi caso personal, que he tenido que asistir al pediatra de mi hijo que atiende allá, complementando el permiso de circulación nacional, por ejemplo, con el turno, está habilitado. Pero en el caso del Partido de la Costa aún es más extremo. Sí, sí. Sí. Entonces, es entendible que se pida complementar el permiso de circulación, porque como te decía al principio, lo saca cualquiera. Claro. Y la realidad es que la policía de la provincia de Buenos Aires y las fuerzas federales no ayudan para nada en el control. Vos, por ejemplo, vivís en Buenos Aires, sacaste el permiso de circulación, salís de ahí y es probable que no te pare nadie en el camino, entonces los municipios tienen que resolver la situación como pueden. Entonces, es entendible que se pida un complemento, está bien, es legal. Ahora, lo que no se puede es estas situaciones como las que te comentaba del Partido de la Costa y de algún otro municipio de la provincia. ¿Esto ya está vigente? Esto ya está vigente. ¿Este fin de semana puede venir gente? Hoy es viernes, Esto, no sé, mañana. En realidad ya está vigente desde hace 10 días, empezó a modo de prueba con una plataforma básica resolviendo los casos que entraban por el CSA, que como te decía hubo alrededor a esta altura ya debe estar cerca de las 1000 solicitudes, y ahora, bueno, se ha desarrollado gracias a una asociación civil local que trabaja en desarrollo de software, que ha estado colaborando, se estableció una plataforma mucho más segura, más práctica, que nos permite tener estadísticas, incorporó información que nos piden del área de salud, como determinar factores de riesgo y el tema de las edades, y bueno, la verdad que está bueno empezar a manejar esta información de qué volumen de personas estamos hablando y de qué tipo, ¿no?, en cuanto a su factor de riesgo. Vos sabés que desde que empezó todo este tema del coronavirus, cuando vamos sacando funcionarios que hablan de cuestiones que les puede pasar a cualquier vecino, llegan un montón de consultas. ¿Te puedo trasladar una que acaba de llegar? Dale, ¿cómo Carolina dice, un caso concreto, dice, por favor preguntarle un caso concreto. A mi primo se le cayó un árbol en el jardín de su casa. Mi tía no puede venir. La consulta es, ¿puede viajar él? Él, en ese caso, no sería el titular, entiendo. No, es el hijo. Sería, en ese caso, va a tener que adjuntar la información que, digamos, que pueda establecerse la relación parental. Va a tener que acreditar el formulario. El formulario te da la opción de cargar varios documentos
3 documentos específicamente en relación a la titularidad de la propiedad, en ese caso tendría que adjuntar la documentación de la titularidad de, no me acuerdo del parentesco que me dijiste, Primo. pero bueno, de su tía y de la persona Claro, que exacto. tiene el vínculo parental. Exacto, fantástico. Igualmente, Matías, sí. Igualmente viene bien lo que me preguntás, porque es muy diversa la cantidad de Por cuestiones eso, que se plantean, claro. son infinitas, y este formulario va, en algunos casos no va a alcanzar, y va a haber que ir modificándolo en el camino, pero lo importante es tener una plataforma ya funcionando, y bueno, y después obviamente se va a ir adecuando a las nuevas realidades que se vayan presentando también. En algún momento el gobierno nacional va a levantar la cuarentena, va a liberar el tránsito en las rutas, va a liberar el transporte de pasajeros de mediana y larga distancia, y son situaciones que vamos a tener que estar afrontando los municipios turísticos, y necesitamos tener una base mínimamente de tecnología para hacerlo, porque la capacidad también operativa es limitada, ¿no? En cuanto a recursos humanos y demás. Lógico. Matías, te agradecemos muchísimo el contacto. Última consulta bien concreta. ¿Dónde tiene que ingresar la gente para poder acceder a este formulario? Primer paso, al menos en esta primera instancia, contactarse al CCA, que es un centro de consultas por WhatsApp, y el teléfono es 2254 58 54 15. Perfecto, el que está desde siempre para hacer cualquier tipo de consulta que tenga que ver con la cuarentena. Exacto, así es. Buenísimo. Matías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que sigan bien el día. Gracias, igual, buen fin de semana. Matías Llanes, presidente del Consejo Deliberante, la aprobación del ingreso al partido de Pinamar de todas aquellas personas que sean propietarias no residentes, pura y exclusivamente ellos. De todas maneras, hay que comunicarse a un número de teléfono que es 2254 58 54 15 para poder acceder a los formularios y de esa manera completar la declaración jurada que les permite el ingreso a nuestra ciudad. Tenemos más tele nosotros, vamos con noticias regionales.